¿Crees que todos tenemos acá en esta vida o que nos toca vivir una misión particular que cumplir? Yo creo que sí. ¿De dónde saca plata la iglesia? ¿Existe prueba científica, empírica, para decir que Dios existe? ¿Te animarías a cerrar con una pequeña oración? Claro que sí. Este no es un programa de podcast típico. Estamos acá para agitar tus neuronas, desafiar tus límites y liberar todo ese potencial creativo que llevas adentro. ¿Estás preparado para un viaje que va a cambiar tu forma de pensar para siempre? Bienvenidos a un nuevo podcast de Think ¿Piensa? y Crea. ¿Viste? Alguna vez tenía que salir. Bueno, ¿cómo andan? Otro podcast más, otro día más. Salud y Salud con un para invitado todos. nuevo. ¿Qué haces, Cristian? Un placer. ¿Cómo estás? Un Un placer. gusto, Muy gracias bien. por venir. Un placer estar acá. queridos. Bueno, siempre cuando vienen invitados nuevos, les proponemos, y este podcast es tuyo, gracias a que vos hables y nosotros metamos un poco de bocado, es ¿quién es Cristian? Contanos un poco. Cristian es un... Me encanta siempre porque yo hago esa pregunta. Ahora me toca hacerla a mí, responderla. Soy un hombre muy feliz que tiene el privilegio de ser esposo de Cintia, papá de 3 chicos, que hago lo que amo y que tengo la oportunidad de acompañar a otras personas en el proceso de descubrir eso, de que se puede tener una vida plena, aún en la realidad que nos toca vivir y demás. Así que eso, alguien que ama a Dios profundamente, y eso me da la capacidad de poder hacer lo que amo. ¿Y qué es lo que haces puntualmente? Puntualmente hago muchas cosas, pero creo que lo que define mi vida tiene que ver con la fe. Desde mi lugar de persona que ama a Dios, desde mi lugar de papá, y aún como profesional, tengo la posibilidad de eso, unir todas las cosas desde un punto de fe, diciendo, mi vida tiene un solo propósito, y es que cada cosa de mi historia apunte hacia Dios. En lo personal, soy licenciado en sistemas. Siempre digo programador, que no sabe programar, fue el título intermedio de la carrera. Analista, licenciado, trabajo, tengo una empresa chiquita y además trabajo para una empresa global de la parte de tecnología en aeropuertos. Pero eso es simplemente la excusa, lo que sostiene, lo que da los recursos económicos para hacer lo que es mi pasión, que no hace tantos años descubrí, que tiene que ver con ayudar a otros a seguir a Jesús en un camino de fe. Así que la etiqueta pastor es la que más se acomoda a ese rol, y después me gustaría charlar acerca de eso. O sea, quizás. Cristian es pastor. Exactamente. ¿Y hace cuántos años conociste a Dios? Nací en una familia cristiana, donde la fe era la moneda corriente, iglesia y demás. Podría decir que conocí a Dios desde que tengo uso de razón. Mi vida ha tenido muchas idas y vueltas, a pesar de estar en toda la actividad de iglesia. Hay un punto donde vos tenés que tomar decisiones. La fe considero que no se hereda. Y he tenido momentos donde ha sido descubrir, cuestionar mi fe y tener como momentos de decir, che, esto es lo que creo, esto es lo que quiero. Y fue a los 13, bueno, a los 7 fue la primera vez que dije yo quiero esto, pero a los 7 uno cree que conoce algo y no conoce. A los 15 lo mismo, a los 18 y cada día es una confirmación de decir sí, esto es lo que quiero. Así que conozco a Dios en síntesis desde que tengo uso de razón. Vos sabés que dijiste algo que está muy bueno, yo a los 7 no sé bien lo que quiero y a los 15 no sé bien lo que quiero. Y entonces, ¿por qué las iglesias nos piden que nos bauticemos cuando somos muy chiquititos? Y nos hacen la comunión cuando tenemos 11, y nos hacen la confirmación cuando tenemos 15, si en la realidad no sabemos lo que queremos. Palabras tuyas. Creo que y es la realidad que muchos viven, particularmente en nuestra comunidad de fe. Una cosa que hacemos es hablar, porque la mayoría de gente tiene trasfondo católico, sea practicante o no, y muchos vienen y plantean esto, es decir, pero yo ya soy bautizado y no sé nada, o no creo nada, o no me importaba nada. Y creo que tiene un poco sentido de, vos ahora sos papá, y uno quiere lo mejor para sus hijos. O sea, si hay algo que me garantice que mi hijo se salve, que le vaya bien, que Dios lo proteja, poner el título que quiera, que va a tener una vida en el más allá, yo lo quiero para él. Creo que nace de ese buen deseo de decir que hay que hacer que se salve, y lo bautizamos. Claro. Cuando por ahí uno va a la Biblia
y de nuevo, quiero ser muy, muy franco en esto, ¿no? Toda mi vida y todo lo que hacemos en la iglesia no se basa en lo que nos parece, sino que está basado en lo que la Biblia enseña. Y cuando uno va a la Biblia, Jesús, y a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento, encontramos que hay un patrón sistemático que se repite, y es que los que creían eran bautizados. La iglesia a lo largo de la historia decidió hacer una transacción y decir, bueno, esperemos que crean, pero por las dudas, si el bautismo los salva, que los salve. Como un pasaporte rápido y directo, pero la realidad es que la fe no es una cuestión que impongo, que le doy, aunque tengo los buenos deseos, necesito tomar decisiones basadas en lo que creo, en lo que conozco, en lo que siento, y entonces, si creo en Jesús, el bautismo tiene que ver con una declaración pública, decir, yo estoy comprometido con esta verdad, igual que la confirmación. Claro, una declaración pública que hacen tus papás por vos. Que no tiene mucho sentido. Claro, porque Exacto. por eso quizás después está la confirmación o el casamiento por Tal iglesia, cual. si quieres, donde confirmás tu Afirmás, fe. exacto. Bien. Ahora, esa declaración pública, sea el bautismo católico o el que sea, después necesita ser reafirmado de forma constante, como decías vos, un día a día en el Tal que cual, reafirmo son mi fe. decisiones, tal cual, son decisiones de vida. Y perdonen, voy a citar mucho a Jesús, pero es la realidad. La religión creo que nos pone parámetros. Y la verdad que se pone complicado. Cuando uno intenta seguir los parámetros es agobiante. El camino de Jesús es mucho más sencillo. Cuando uno mira y hace, es mucho más sencillo. Y una de las cosas que dijo Jesús, el que quiera seguirme, no dijo, tiene que ir a una iglesia, tiene que ir a misa todos los domingos, tiene que ir a esta o cual. Dijo, tiene que negar su propia vida y seguirme cada día. Y creo que esa es la clave. O sea, si tu vida de cada día no firma lo que un día decidiste, es como... Claro. Y respecto a, o sea, pastor evangélico, ¿no? Ujú, exactamente. Bueno, y ahí me parece que es interesante, creo que es duda muchísimo, cuál es un poco la diferencia entre la religión hegemónica, si querés decir, en la Argentina, que es el catolicismo, que habla de Cristo, y y los evangélicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la rama evangélica, y para muchos es sorprendente. Pero es rama, no es otra religión. A ver, de nuevo, hoy es considerada como otra religión, Bien. pero cuando vos traqueás la historia, no había 8 iglesias. Había una iglesia que comenzó cuando Jesús dijo, ahora ustedes hagan lo que yo hice, enseñan y demás. Comienza la iglesia, y la iglesia fue una. Hubo un momento donde, durante el siglo II, III, con Constantino, la religión oficial aún de todo el imperio se volvió el cristianismo y fue un auge muy grande, y se empezaron a negociar, como hace el ser humano, negociar verdades esenciales por lo que más convenía, y a partir de ahí empezó una etapa triste de la iglesia como institución, que nunca fue el plan, nunca fue. Era algo orgánico, era un movimiento que los seres humanos convertimos en algo estático de control de poder y de... Las leyes que se armaron en Constantinopla, decís vos. O sea, Todo el concilio, proceso. concilio. Y todo el proceso natural que surgió en la iglesia fue decir, bueno, acomodemos las cosas de Ahí es esta donde forma. dicen que eligieron qué evangelios poner y que no. Y un poquito de eso. se ajustó un poco Y más se adelante. empezó a sesgar un poco. Probablemente, no puntualmente con el tema de los evangelios, pero con un montón de otras cuestiones. Creo que a partir de ahí, varios siglos después, viene el reformador Lutero, que al mirar la realidad de cómo estaba la iglesia, de cómo estaba llevando adelante todo el tema de indulgencias, de un montón de cosas que cuando vos leías decías, ¿y cómo llegaron a estas conclusiones con esto? Decidió hacer una gran reforma, decir, no va por acá. Yo creo que este camino nos lleva a un lugar y el desafío tiene que ver con otra cosa. Se plantea la gran reforma, lo que iba a separar a los protestantes de la Iglesia Católica Roma. Además de varias ramas que ya habían, como la Iglesia Ortodoxa y demás. Y de esa rama de la reforma es de donde vienen los cristianos evangélicos, que tienen 840 ramas también. ¿Y qué diferencia puntual vos podés marcar entre un evangélico y un católico? ¿Cómo hago yo? Vos vas por la calle y digo, este católico, este evangélico. ¿Cómo me doy cuenta? Muy difícil. Muy difícil, son Sí, muy parecidos. Muy difícil, tenemos toda la misma marca de fracturas en la vida. Muy difícil identificarlos. Si vos le preguntás, probablemente es muy difícil identificarlos. Si le preguntás, ¿en qué crees? Te van a plantear 2 o 3 cosas que son básicas. ¿Creo en Dios? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. Probablemente la primera que salta a vista y que ha sido un puente de división, o sea, una pared de división más que un puente de charla, tiene que ver con la Virgen María, Claro. donde la Iglesia Católica plantea no solo la Inmaculada Concepción, lo cual la Iglesia Evangélica obvio que sostiene, sino por ahí el post-crianza de Jesús y cómo fue la vida,
la ascensión al cielo que nosotros como protestantes no lo creemos. Y creo que desde ahí hay una división muy grande, que también la ves dentro de la Iglesia Católica, quienes veneran, y otros que no. La Iglesia Cristiana Evangélica se mantuvo siempre fiel a decir, nuestro patrón, guía número 1, número 2 y número 3 es Jesús. Creo que esa es una de las diferencias. Otra sustancial, y esta es una de las que la gente quizás ni sabe ni conoce, digo, el común de la gente, tiene que ver con el más allá, y que es la pregunta que todos tenemos. Es decir, bueno, ¿y cómo voy a la eternidad? ¿Cómo gano la salvación? ¿Cómo? Esa pregunta que tiene muchos títulos, la Iglesia Católica por ahí tiene mucho más que ver con tenés que hacer lo correcto. O sea, si vos vivís una vida moralmente aceptable, si haces lo suficientemente bueno, va a llegar un día que vas al purgatorio y ahí ponete a ver qué onda. De ahí viene todo el tema de oración por los muertos y demás, que la Iglesia Evangélica no lo hace, no lo cree, porque el camino va por otro lado. Es, yo no tengo que hacer nada bueno, porque la verdad es que no hay nada bueno que podamos hacer. Vos te conocés a vos mismo, yo me conozco, vos te conocés, y aún el que tiene mejores intentos nunca va a dar a la medida de lo que debería ser. Claro. La Iglesia protestante va a una cuestión que es solo gracia, que tiene que ver con simplemente decir, mira, todo lo que teníamos que hacer no lo pudimos hacer, pero Jesús lo hizo por nosotros, y lo que nos ofrece es comenzar desde ese lugar, es decir, yo puedo comenzar una nueva vida creyendo que tengo el regalo de la salvación, y en consecuencia vivir una vida que sea consistente y consecuente con lo que creo. Y pareciera que es más o menos lo mismo, Pero no es lo mismo. Una cosa es tratar de alcanzar y otra es decir, alguien ya lo alcanzó por mí, ahora puedo correr esa clase de vida de otra manera, en libertad, como Jesús quiere para mí. Yo lo interpreto así. A ver, corríjanme. Vamos. Yo lo interpreto así. Yo lo interpreto como que hay dos tipos de profesores. El profesor evangélico y el profesor católico. El católico, vos entras al examen y te dice, tenés un 0, empezá a hablar a ver si va subiendo la nota. Y el evangélico te dice, ya tenés el 10. Habla y decime cosas más o menos coherentes para que no vaya bajando la nota. ¿Te gustó? Se supone que la realidad, ¿no? Muy bien la analogía. Muy bien. Se me acaba de ocurrir. Está perfecto. Paso. Flash. Sí. Creo que no tiene incluso que ver con cuál es la religión. Es el corazón del hombre de siempre tratar de mostrar que yo puedo. O sea, en cada episodio que probablemente ustedes han tenido, es ese deseo de decir, es por acá y esto nos va a llevar a ser mejores. No, es por acá, es la tecnología, es la ciencia, es el mindfulness. Sí, el mindfulness. Es el deseo de poder llegar. ¿Crees que todos tenemos acá en esta vida o que nos toca vivir una misión particular que cumplir? Yo creo que sí. Creo que la primer misión fundamental que cumplir es general, es global y nos agarra a cada uno, que tiene que ver con que nuestra vida pueda encontrar a Dios. Creo que eso es como el gran desafío para cada uno de nosotros. Es decir, en la historia que te toca vivir, ¿cómo haces para encontrar a Dios en medio de tu historia? Pero además yo sí creo que cada uno tiene un propósito. La Biblia habla mucho de eso, de que no somos fruto de la casualidad, de que Dios diseñó nuestra vida con un propósito desde antes que naciéramos. Y eso incluye si naciste de una violación, y es como, no, ¿cómo? ¿Eso en serio? Si naciste de una familia perfecta, de una familia fracturada, si te salió un tumor o lo que sea, Dios tiene propósitos que no entendemos y que todo ayuda bien a un plan que Dios tiene para tu vida. Entonces creo que el desafío es ese. ¿Sí? Encontrar el plan. Encontrar qué es lo que Dios quiere con tu vida. Y usted, o sea, por eso, más o menos como los católicos, ustedes creen en una resurrección y no en una reencarnación. Exacto. O sea, es como que yo vengo acá una vez, vengo a laburar en mí, a laburar para los demás. ¿La hiciste o no la la hiciste? No la hice. Y después, en base a lo que hice, para los evangélicos todo estoy salvado, pues ya alguien se la jugó por mí antes. Y tengo que más o menos tener una coherencia de vida, que para los católicos no, ya hablábamos, tenés que elaborarla un poquito más en ese sentido, ir al purgatorio y todo lo que hizo Dante ahí en sus alegorías o Giotto. Bueno, pero... Perdón, Sí. suena como muy simplista decir, ya tenés el 10, así que dale tranquilo. Suena como, bueno. Vos sabés que... Y los hay. Vos sabés que yo en la secundaria tenía un hijo de puta de compañero que era el típico que hacía bullying a todo el mundo, te llevó a una escuela católica. Y el flaco, ¿sabés lo? Cuando después que te cagaba bollo, ¿sabés lo que te decía?
Cuando vos le dices, loco, pero vos estás en la iglesia, somos una ídolo los domingos, todo. Me voy a arrepentir de todo lo que hice 5 minutos antes El de último morirme. día, claro. Y Dios me va a perdonar. ¡Qué hijo de puta! Tengo un amigo, ¿Sí? que vos lo conocés, Faga, su abuelo Lo vivió... prendimos fuego al Y paga. digo, sí, esta es la única parte que podríamos cortar. No, todo bien. Es parte del liderazgo de la iglesia. Y su abuelo era muy especial, y vivió la vida que quiso, hizo y deshizo. Y un día aparece en la iglesia. Subió un piso y medio, sin fuerza. Dice, no te lo puedo creer. Te aseguro que va a encontrarse con Jesús una semana antes y se va a morir. No es justo, decía. Dicho y hecho. ¿En serio? Dicho y hecho. Crack. Y es lo injusto lo que nos parece. Pero es que no es justo. Bueno, no es justo. Desde el principio no es justo que Jesús haya puesto un 10 sobre tu vida, no lo merecías. Pero lo que quería decir es que uno que realmente entiende que alguien puso un 10 cuando no lo merecía, Sí. si realmente lo entiende, su vida dice, la verdad que tenías un 10. Bueno, en la Biblia tenés 2 ejemplos de eso que estás diciendo. ¿Cuál es? Tenés un ejemplo que es San Agustín, que era un manginazo, fiestero, mujeriego, hincha pelota. Y un día se encontró. Pum, hizo así. Y después tenés otro, que es Saulo, que era un centurión romano que mataba a cual. cristianos, y cuando entró por Damasco se queda ciego. Tal cual. Y el flaco se transforma en Pablo, Sí, en, sí, el- sí. en uno de los En dos uno de los apóstoles. escritores Uno más de los grandes. dos apóstoles más importantes de la Tal Iglesia cual. Católica. Entonces ahí te das cuenta Sí, sí. que en la realidad te dan el 10 y que puede cambiar. Sí. Desde una escritura que no sabemos si pasó, que no tengo forma de saberlo, porque encima no me dejan entrar al Vaticano a ver qué hay ahí. Y hay ¿Qué una onda? más, que no la mencionaste. La historia de un flaco que consideraba que tenía un 10. Un tipo se acercó a alguien de mucha plata, influyente, y se acercó a Jesús. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tenés que cumplir los mandamientos. Y luego dijo, todos los cumplí desde que nací. Y hay que tener la cara o la Para moral decirlo. para decir todos, cada Sí, uno. sí, sí. Le dijo, muy bien, ahora andá, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. No le dijo, tráelo a la iglesia que vamos Sí, a armar, sí. dáselo a Judas que va a manejar la finanza. Le dijo, vendelo, deshacete, tráelo para expandir. No, vendelo, sacalo de tu corazón y seguime. Y aunque había hecho todo moralmente bien, había algo en su corazón, y creo que ese es el desafío de Jesús. No le interesa lo moralmente correcto, sino llegar a lo que nadie ve y solo vos conocés, que era el número 1. Y si Jesús no es el número 1, no es ningún número. Claro. Y se perdió la chance. Dice que se fue y aún así Jesús lo amó. Pero se fue. Otra cosa que yo también veo, y creo que... No entregó no repartió el dinero. No solo no repartió el dinero, sino que no siguió a Jesús. ¿Cómo Dice, algo? se fue y... Se fue a Wall Street a poner Claro, plata. Sí, claro. Y ni siquiera la historia es sobre el dinero. Sí, es sí, sobre sí. qué es lo que ocupa el número 1 en tu corazón. Sí, sí, a veces el total. confort, a veces el progreso, tu emprendimiento, tu familia. ¿Por qué hablas tanto de Jesús y nunca metes Viejo Testamento? ¿Por qué no hablas de Dios? Toda la Biblia... Bueno, primero considero que Jesús es Dios. Bien, Santísima Es Trinidad. la está. Trinidad. Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palomita buena onda. Sí. Palomita. Que es más picante que la palomita, pero... Pero toda la Biblia apunta a Jesús. El plan del Padre y del Sí, Espíritu sí, Santo sí. desde el principio era que un día la humanidad quebrada iba a necesitar un Salvador. Sí, sí. Y la historia apunta a Jesús. Las historias del Antiguo Testamento, José, Sí. Moisés, un día iba a haber un perfecto Moisés, que no era el Moisés que solo abrió el mar, y iba a ser un Moisés que no iba a sacar al pueblo de Egipto, iba a sacar a la humanidad de la esclavitud. Claro. Otra historia. Por eso es que hablo tanto de Jesús, pero obviamente que el Antiguo Testamento es parte fundamental del plan del principio. de la Sí, y historia. aparte se habla mucho de Dios en Sí. general, y en la Iglesia Católica también se habla mucho de Dios, aparte de Jesús. Yo lo que noto es que capaz los evangélicos hablan mucho más de Jesús que de Dios. Capaz porque les interesa más lo nuevo, que es el Nuevo Testamento, que hablar de lo otro. O que lo otro era como un preámbulo. Es que creo que vos le hablás de Dios a la gente y la mayoría no tiene drama, salvo un montón de personas que no creen y demás. Vos le hablas de Jesús y ya es otra historia. Claro. Porque Dios es difícil definirlo y demás, pero el que vio a Jesús dice, me ha visto a mí. Es más, viste que hay mucha gente que dice, no soy católico, soy cristiano. Y es como que no creen en la institución de la iglesia, de ninguna, nada, pero creen que hubo un flaco que era carpintero hace 2000 y pico de años, que realmente era Dios, o que era el hijo de Dios. Ujú. Es que cristiano es una etiqueta muy cómoda. Esa es la posta. Algo que me encanta, ¿sabes? De tu iglesia y del catolicismo. Que es re fácil ser católico, ser evangélico. Sí. Imagínate ser mormón, tener un montón de reglas.
Imagínate ser musulmán, tener un montón de reglas. Imagínate ser budista, culiado, tener un montón de reglas. Y esos tipos, les cuesta, Tao, ni hablar, tienen que cumplir un montón de cosas. En vez el catolicismo es como, es re light. Es como, lo hago si quiero, si no, no. Pero es la todo cultura bien. occidental la que puso mucho de eso. Vuelvo a decir, ser cristiano hoy es re fácil bautizarte en nuestra iglesia, vos te bautizás y es una fiesta. Claro, pero La gente celebra, sí, pero anda a decirle a un musulmán que la esposa va a andar sin los velos y va a andar todo no, pero bien. anda a bautizarte en Irak. Te matan. Ah, sí, obvio. Anda a decir que sos cristiano en Mirá un al lugar. futbolista este que le iban a matar, claro. Tal cual. Es complicado porque lo hemos simplificado. Cristiano es un tipo buena onda que cree que hay un Dios, que cree en Jesús, pero no significa nada. Sí. Es fácil. Por eso siempre nos gusta decir que el desafío no es ser cristiano, el desafío es ser un seguidor de Jesús. Y para ser un seguidor de quien sea tu mentor, gurú, maestro, lo que sea, no solo tenés que hacer lo que Él hace, sino llegar a ser como Él es. Es el desafío. O sea, vos te gusta a alguien, admirás a alguien, ves cómo come, cómo habla, qué cree, qué lee, qué piensa, porque tu deseo no es solo hacer lo que Él hizo, sino ser como Él. El desafío de la vida de Jesús es el que quiera ser mi discípulo. No dijo el que quiera ser cristiano, no existe el concepto cristianismo. Es más, el concepto cristiano es una palabra despectiva que se empezó a usar en el primer siglo para los cristianos, porque eran cristitos, se parecen a Cristito. Eso era cristiano. Está. Despectivo. Hoy es una palabra que nos deja cómodos a todos. Yo nací en el occidente, es como, nací en el garage, soy un auto. No. Claro, sí. Entonces creo que es un cambio de paradigma, de entender que no se trata de una etiqueta o de acomodarte debajo de algo que quizás te da un boleto, si hay un más, me da un boleto porque nací de este lado, me bautizaron. Se trata de vivir una vida, creo que no tiene tantas reglas como quizás todas estas religiones que mencionabas, pero demanda mucho de renuncia de uno mismo. O sea, si hay algo que necesitamos perseguir es deshacernos de nosotros para buscar lo que Jesús quiere en cada cosa. Y es, no todos están dispuestos, somos más parecidos al joven rico que a Saulo o a los ejemplos que vos dabas. Contabas ahí que en algún momento, digamos, de tu vida, después de haber hecho tus estudios, que era en sistemas, encontraste tu propósito. ¿Te animás a contar un poco la historia de cómo detectaste tu propósito en esto que haces hoy? Es larga la historia, voy a tratar de resumirla en un par de minutos. Nunca quise ser pastor. Y vamos un poco a lo que decía al principio, esta etiqueta de pastor. Creo que la iglesia evangélica se ha encargado de hacer un marketing patético de lo que tiene que ver con el mensaje. Y hago un paréntesis, un famoso dijo, si alguien alguna vez rechaza a Jesús, yo me encantaría que sea porque conocieron a Jesús, entendieron el mensaje y decidieron rechazarlo. Como el joven rico, entendió y dijo, che, no, gracias. Y no por haber visto una caricatura de lo que Jesús era. Creo que por muchas generaciones la iglesia ha hecho una caricatura del mensaje. O sea, te plantea una institución y de cualquiera de las iglesias que hemos hablado, una manera y convirtieron los gustos, las maneras, las tradiciones en esto es el mensaje. Distante de lo que realmente era, y creo que eso fue un poco lo que yo decía, no, nunca voy a ser pastor, soy músico, me fascina la música, siempre tuve bandas, grabar, yo quería ser productor, estudié en México. Para hacerla corta, un día después de haberme recibido... ¿No querías ser pastor, pero alguien te decía que podía hacerlo o te llamaban a hacerlo? No, nada, no me gustaba hablar, no sabía, yo meteme atrás de un piano, hago emocionar a mi abuela, yo disfruto eso. Pero sí, desde el primer día de mi vida y aún desde que nos casamos con mi esposa, sabíamos que queríamos estar involucrados en lo que tiene que ver con la vida de fe. Con ayudar, con ser parte de iglesia. De hecho, conocí a gente a quien me iba a invitar a laburar a Estados Unidos en un evento de liderazgo. Entonces, siempre estuvimos involucrados con el mundo de la iglesia. Finalmente me invitan a Estados Unidos a ir con una visa de trabajo. Fue un año... Suena a Estados Unidos como fui a Las Vegas. No, me fui al medio del campo. Tenía vacas enfrente, tabaco y plantaciones de algodón. Dije, ¿qué hacemos acá? El primer mes hermoso, familia Ingalls. Segundo mes... James. Te querés morir, algo así. Sí. Mi hijo nació a las 32 semanas, prematurísimo, no teníamos plata, fue un caos. Pero necesitaba, fue un proceso que hoy lo veo como, era parte de lo que Dios tenía para mi vida, de este lado de la crisis. Sí. Es decir, Él tenía que romper todo lo que yo creía que era la vida cristiana.
una iglesia de toda mi vida, donde yo era, podía tomar decisiones, yo sabía cómo. Adán era un inmigrante que te miraban raro, que no tenías iglesia, que no tenías... Y era un punto para decir, ok, si tu fe de verdad este es el momento para ponerla en práctica. Así que fue un año muy difícil. El segundo año estábamos pensando qué hacer de nuestra vida. Yo al siguiente ya iba a renovar la visa y en medio de una iglesia en la que estábamos allá, una iglesia americana, norteamericana, en una charla muy extraña, que hoy entiendo son las pequeñas cosas que Dios empieza a usar para decir, hey, te estoy hablando a vos, te estoy buscando, no de formas místicas, sino en charlas con gente que uno sabe, que sabe, que sabe. Y el loco dice, ¿alguna vez pensaste en... Me dice, ¿cuándo se vence tu visa? En 1 año y medio. ¿Y alguna vez pensaste en plantar una iglesia? No, ni lo pienso hacer. Porque si vos te fueras y armaras, bla, 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 y me pintó una foto de una vida que no era mi vida y yo... Pero vos ahí en esa iglesia... yo disfrutaba, tocaba, hacía lo que siempre quise. Y el loco no dice... ¿No predicaste nunca ahí en esa iglesia? No, es que yo no quería, yo no sabía, no me interesaba. Esa es la realidad. Dame la música o servir desde atrás y chao. Y el loco dice, creo que todo lo que han vivido, aún las pruebas que pasaron acá, los desiertos, tiene que ver con parte de lo que... Mirar los patrones en el Antiguo Testamento. Moisés pasó 40 años en el desierto pasándola mal y así, hasta que en un momento llegó la pregunta y dice, ¿se animarían a ir? Piénsenlo una semana, porque creo que puede ser muy interesante que vuelvan a Argentina. Imagínate, ¿quién se va de Argentina? Está empezando a acomodarse y dice, vamos a Argentina de nuevo. Llegamos acá y nos decían, ¿qué hacen en Argentina? Con papeles. La verdad es que se transformó en algo que nunca hubiera querido, en algo que con mi esposa sabíamos. Nosotros podemos quedarnos en Estados Unidos, hacer mucha plata o pasarla bien simplemente y vamos a mirar lo que podría haber sido, vamos a ser las personas más infelices de la vida. Porque lo vimos y entendimos, esta es la historia que quiero que vivas. Así que fue volver acá contra todo pronóstico y plantearnos, pero otra iglesia en Mendoza, ¿para qué? Si y Mendoza es re chiquito y encima... Re duro. Desde el arte hasta un montón de cosas, el público mendocino es complicado en cuestiones de fe, más aún por nuestro montañismo, no sé qué es. Pero fue el desafío de decir, no es nuestra historia, es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y mirás hacia atrás y empieza a tener sentido un montón de cuestiones. Así que fue un día comenzar, contarle a amigos, contarle a familia, decir, mira, esto hacemos. Y que te miren como, ¿y claro. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Quién sos? Nada. Y ahí empezaste. Y ahí empezamos hace 10 años. Este es el 10º año de C3, Comunidad Cristiana. Con 33 años empezaste, hoy tenés 43. 33, mira. Wow. Una locura. Y fíjate, ¿qué pasó a los 33? Murió. Eso, murió Jesús, ¿viste? Tira data. Te tiro ahí. De verdad. Hablando de data, hay algo que a mí me parece bastante curioso y es algo que te quiero preguntar y quiero que me des tu opinión real. Uh-huh. Si nosotros nos ponemos a hacer una similitud, un sinónimo, algo parecido, un pastor sería como un cura, una cosa en el evangelismo, otra cosa en el catolicismo. Bueno, ok. Pero yo te veo un anillo en el dedo. Uh-huh. Estás casado, tenés 3 hijos, tenés relaciones sexuales, disfrutás del placer sexual. Y yo veo que los curas católicos no, porque ellos tienen, si mal no recuerdo, pobreza, obediencia y castidad. Uh-huh. Yo estoy bastante de acuerdo con el de la pobreza referido a que no puedan manejar tanta plata, pero viven bien. Conozco muchas comunidades y no viven mal. Aparte que los fieles le llevan cosas todo el tiempo. Como los médicos, ¿viste? Le llaman a luna. Después tenés obediencia, que también me parece bien, que los llevan a los lugares donde son necesarios para evangelizar, lo que hacían los que evangelizaban acá donde te pintas en América. Es necesario. Claro. Y después, bueno, obviamente la castidad, que eso estoy bastante en contra, y el ejemplo está en el evangelismo, que ustedes no necesitan la castidad, porque no creo que los 3 hijos hayan nacido por el Espíritu Santo, sino del changa changa. Uno. Bueno, sí, pero en vez del cura no. Y después empiezan a aparecer todos estos problemas de fisiológicos, naturales, de por qué a un tipo que es sexuado, o a una monja que es sexuada, le pones el peso de prohibirle que tenga sexo, y después pasa proboló, pasan cosas que han pasado en otras iglesias, etc. Entonces, como crítica constructiva a la iglesia católica, ¿vos creés que quizás un cura teniendo una... Aparte, que un cura me venga a querer explicar
cómo se debe llevar una familia si él no la tiene. Coño, es imposible. O sea, ¿cómo un cura va a venir a explicarme lo que es ser papá, lo que es ser buen esposo, si nunca lo ha hecho? Es como que yo te diga, che, anda al gimnasio y nunca me fui. Sí, sí. ¿Cómo plantean, cómo se plantea en alguna religión esto de la castidad? Pues yo veo que en la tuya no. Que vos realmente podés... Gracias a Dios, no. Podés bifurcarte y decir, yo soy pastor, yo soy hombre, yo soy papá, yo soy fiel y yo soy sexuado. Y ellos no pueden. Sí, sí. Entonces... Creo que tiene que ver, de nuevo, con la religión. Cada vez que encontramos religión son imposiciones y cosas que tenés que hacer y cosas que no podés hacer. Y es muy complejo. Porque ¿Y la libertad? Cada vez que vos pones la opción, incluso, es una muestra de amor. Porque yo elijo ser fiel, porque elijo dedicarme por completo a la obra del ministerio o no. Sí. Creo que el gran tema es ese. Vos me preguntás, ¿estás de acuerdo? No, o sea, Claro. hasta me da pena. Sí, Porque no hay registro, de nuevo. Vos buscás y no hay registro en la Biblia de... Sí, Pablo decía, mirá, yo no tengo esposa. Pero por decisión. Por decisión. Y incluso él decía, ojalá ustedes pudieran ser como yo. Y en un punto, hasta nos reímos a veces con mi esposa, porque la vida de familia es compleja. O sea, vos acabas de ser papá, lo acabamos de hablar, se te explota el mundo. Y pasar de 2 a 3 hijos, el mundo no está preparado para 3, ni el supermercado puede ir con 3. Entonces, a la hora de llevar adelante el ministerio, el pastorado, el sacerdocio y demás, es un lío, es verdad. Ojalá no tuvieras. Vos es tu caso. Vos decís cuándo te vas y cuándo volvés y no le decís a nadie, no tenés que dar cuenta. Entonces, en ese sentido, es buenísimo. Pero de ahí a llevarlo a una imposición, porque así tiene que ser, otra vez volvemos a decir... No hay ningún registro en la Biblia que hable de... No, que hable de que tiene que ser así, no, para nada. Entiendo que la Iglesia Católica no solo se basa en la Biblia, sino en la tradición. Juega un fuerte papel la tradición como... Bueno, pero cuando les ha convenido le han cambiado la tradición. Bueno. Concilio Vaticano II. De nuevo. A ver. Y tiene que ver con esas cuestiones de decir, son imposiciones hechas por hombres que terminan explotando por algún lado. Y no necesariamente voy a que esa es la razón de Próbolo. Creo que esa es la razón de la depravación del ser humano en todos lados. Claro, en todos lados, sí, sí. Justo salta en ahí. este tipo de escenarios. Sí, a mí me parece de todas formas que lo que vino a traer, el mensaje que trae Cristo, para el que cree en Cristo, y creo que sí dejó 1 o 2 mandamientos claros Cristo, a pesar de que todos hablamos de los 10 mandamientos de las tablas, ¿viste? Es el tema del libre albedrío. O sea, si yo soy evangelista y me doy vuelta y soy soltero y miro una cara, por no decir un culo, que me gusta y le quiero ir a hablar y la quiero invitar a salir, sea cura, sea evangélico, sea mormón, sea lo que sea, tendría que estar bien, porque eso también me va a dar una estabilidad familiar y voy a poder hablar desde el ejemplo en muchos aspectos. Y lo otro es el tema de, el otro mandamiento, si quería decir, es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si vos te animás a hacer este tipo de aberraciones, te amás muy poco vos. Que creo que es justamente lo que plantea un poco la creencia, si le queremos llamar, o sea, la creencia católica, evangélico, cristiana, como la quieras llamar, que se tocan en partes, en donde no termina de ser claro las ordenanzas o los por qué. Porque, por ejemplo, hace 30 años la pastilla del día después estaba prohibidísima. Y hoy en día es flexible. Hace 70 años usar preservativo era una aberración. A día de hoy hay cierta congregación que no aceptó el Concilio Vaticano II, todos sabemos de quién hablo, que hay acá un par en Mendoza, y que siguen teniendo misas en latín, con el cura de espalda, y la misa es un sacrificio, y no es la fiesta de resurrección. Y al final, también generacionalmente, yo lo que veo, de leer, de autodidacta, es que también la iglesia, todas, se van amoldando un poco para no quedarse sin fieles. Y ahí es donde aparece la siguiente pregunta. ¿De dónde saca plata la iglesia? Qué buena pregunta. No puedo hablar de la iglesia y creo que eso es una de las cosas que nos pasa. Las iglesias, la tuya, la católica, las iglesias. Sí, todas. Porque yo sé de dónde saca la musulmana. Bien. Yo sé de dónde saca plata la budista. Pues hay en parte ciertas obligaciones diezmales. Pero el tema es que yo soy católico, yo me bauticé. Yo no soy más católico ahora, está bien, pero me bauticé, hice mi comunión, mi confirmación. Y la iglesia recibe dinero, porque yo estoy bautizado, del Estado. Hasta que me excomulgue, que va a ser pronto. Y aunque no estés bautizado también.
Sí, Se porque recibe de mí, claro, no estoy porque- bautizado en la porque Iglesia Católica. Estamos, porque Bajo el la- catolicismo, exacto. no vivimos en un estado libre, es Laico. un estado, claro. Pero el tema es de dónde sacan plata. ¿Cómo se sostienen? Claro, cómo se ¿Cómo- sostienen, son monstruos. Bueno, gran parte de las crisis de ser pastor y demás tiene que ver con el marketing de las iglesias. Y no quiero meterme en la Iglesia Católica porque no conozco. Y lo que conocemos es que son fondos del Estado que van distribuidos ahí. El Vaticano tiene un banco. Por eso. A ver. No me meto ahí. Pero voy al lado que sí conozco, Sí. al que me toca, que es la Iglesia Evangélica, la cual tiene un marketing espantoso con eso. Vos decís soy pastor y tenés dos etiquetas. Una, sos tránfuga. La otra, te quedás con toda la plata de la gente. ¿Es así o no? Sí, yo comparto. Claro. Comparto. Y la verdad es que hay mucho de eso también. Y como en cada lugar, todo justificado desde un lugar torcido y demás del corazón humano que quiere plata o que quiere su propio negocio, poder o lo que sea. Te hablo de nuestra iglesia, cómo se sostiene. Todos los que están en liderazgo trabajan y tienen la posibilidad de tener un pie en la cultura donde estamos y un pie en la iglesia. Y entendemos como que Dios nos provee el trabajo para poder hacer lo que más amamos, que es dedicarle tiempo a la iglesia. Nosotros no tenemos como un fuerte énfasis en todo lo que tiene que ver con ofrendas y diezmos. La iglesia a lo largo y ancho del mundo se sostiene de esa forma. Claro. Muchas iglesias hacen un énfasis muy fuerte en el diezmo, que no es nada más ni nada menos que el 10% de tus ingresos, y que algunos empiezan a sacar números y dicen, Dios mío, es peor que ganancias. Otras que tienen algunos desafíos mucho más grandes que el 10%, como pactos y no sé cuánta historia, que lo podés ver en la tele en brasilero. Si vos querés que sane, tenés que poner no sé cuánto, y aberraciones que vos decís, ¿cómo es posible? Vos vas al registro bíblico, porque de nuevo, no inventamos historias, sino vas al registro bíblico, y el diezmo es algo que ha estado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento lo que Jesús vino a hacer no fue a cancelar un montón de cosas, sino a reivindicar. Pero cuando vos ves la iglesia primitiva, que está descrita en el libro de Hechos, dice que la gente tenía todo en común. Y si tenían terrenos, los ponían todos. Y vos decís, no es el diezmo, ahora es todo, están locos. Porque en realidad va al primer mandamiento, que recién hacías énfasis en el segundo. El primero, que es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y con toda tu plata. Pero es que, ¿qué es todo si no es todo? Claro, que es el tema. ¿Dónde está tu corazón? Y yo quiero juntar plata. Y entonces, bueno, ahora, ¿qué hizo la iglesia? Decir, todo, entonces tráeme todo y dame todo, porque si no Dios te va... Y empezamos con los líos y las historias complejas de manipulación, Bueno, de abuso, medioevo de entero, robo, sí, ¿sí? robo. Y la actualidad también es lo mismo. Sí. El otro día escuchaba a una señora que decía, mi esposo se estaba muriendo de cáncer, y fui a un pastor y el pastor me dijo, ¿qué es lo que tenés de más valor? Y yo lo miré y no entendía, como mi familia. No, de valor económico. Y un terreno y mi casa, ¿qué vale más? ¿Tu casa? Sí, bueno, vendela o ponela a escriturar en nombre de la iglesia y vamos a orar por tu esposo. Y yo decía, ¿Eso lo hizo un pastor evangélico? sí, pero eso es moneda corriente. Es decir, ¿en serio sos capaz de ir a un punto tan bajo? Vuelvo a decir, es el corazón humano que está quebrado en un lugar, en otro y en lo profundo de la sociedad. Nosotros, ¿cómo nos sostenemos? Simplemente con las ofrendas o diezmos de las personas que son parte de nuestra comunidad. Empezamos en un lugar sumamente chiquito, en el auditorio del Diario de los Andes, y cada una de las personas que decían, esta es mi casa, este es el lugar donde yo voy a estar, nunca les dijimos, bueno, tenés que dar. No, a ver, si es mi casa, yo soy parte de sostener este lugar. Si es mi casa, yo voy a disfrutar de aún con mis recursos. Es fácil decir, es mi casa, pero no sostengo de ninguna manera. Entonces las iglesias se sostienen así. Hay muchas iglesias que tienen que pedir, pero por una cultura propia, es decir, gente tacaña, y tienen que pedir y hacer sermones para la ofrenda, porque si no, Dios, nuestra iglesia no hablamos de plata. Vos creo que has estado un par de veces. No necesitamos, o sea, si vos sos parte de la casa, a la salida están los buckets, unos tarros de leche pintado y le decimos bucket porque queda más cool. Y podés dejar tu compromiso, tu ofrenda, lo que quieras. No te vamos a mirar, ni evaluar, ni consultarte nada. Hay gente de mucha plata, hay gente de muy poca plata, hay gente que pone mucho, y Pareto está siempre activo acá, el 20% sostiene al 80%, es la realidad. Pero nosotros decidimos confiar que Dios proveía los recursos, no que le íbamos a manguear a la gente los recursos, porque es su problema, es su Pero historia. eso pasa en tu iglesia, no en todas. No pasa en todas, Claro, para no nada. sé. No, en muchas se hace un abuso del tema económico. Claro.
fuertísimo. Y no quisiera contar historias, pero tristemente es así, de nuevo. El corazón del ser humano es ambicioso. Contate alguna, contate la más heavy. Dale, sin decir no. Esta es la que ponemos como reel. Dale, esta No, viene por para ejemplo, un short. hay iglesias donde te decían, no, esto para short no, lo matás. Momento short. Ok. Dale. Vos te vas de vacaciones, ponele, el martes te vas de viaje. Sí. ¿Cuánto estás pensando que te vas a gastar? A mí me pagan todo, pero ponele, sí. Ponele $1.000. Dale. Ok, bueno, antes de irte, acordate de escribir el cheque o de hacer la transacción por ese monto. Imagínate, en las vacaciones. Si vos te ibas con tu familia, tenías que declarar cuánto. O sea que tengo, escuchad, El gasto, el presupuesto. Tengo mi familia, el hijo Estado, el que le tengo que dar, y el hijo Iglesia. Obvio, porque si no, Dios no te va a bendecir. Una cosa como enfermiza de... Y ¿sabés qué es lo más triste? Que vos lo ves en todas las religiones, donde hay manipulación, donde hay un montón de cuestiones. Sí. Vos decís, no, es que es gente tonta. Vos decís, no es gente tonta. Hay profesionales, empresarios, científicos que están. Sí. Y vos decís, pero ¿no te diste cuenta? No. Y creo que en el tema espiritual es muy delicado. Bueno, hoy vos le preguntás a la gente y es más fácil creer en una planta que creer que hay un ser, como hoy charlamos más temprano, que creó todo el funcionamiento de nuestro cuerpo como somos. Es más fácil creer que la monedita, si cae de un lado, me va a dar por una necesidad profunda en el ser humano de creer en una trascendencia, en que hay algo que tiene el... Claro, sí, tal cual. Sí, tal cual. Recién el Pablo mencionaba la frase del libre albedrío y estuvimos hablando de propósito, y por ahí una duda que se genera dentro de esta corriente y la vida espiritual es, tenemos propósito, estamos destinados, hay un destino, pero tenemos libre albedrío, pero Dios sabe a qué estamos destinados y hasta dónde vamos a llegar. Entonces, ¿existe o no el destino? Existe o no el libre albedrío también. ¿Existe o no el libre Es como albedrío? la pregunta, y no es nueva esa pregunta, estaba a lo largo de toda la historia. ¿Por qué, si Dios sabe todas las cosas, le dio a Adán y a Eva para que eligieran y toda esa historia? Donde si Dios conoce, entonces no puede elegir. Somos simplemente marionetas del destino. Claro. Yo creo que son las dos cosas. Dios conoce porque ve la historia de principio a fin. Eso es lo que nuestra mente finita no alcanza a entender. Ve el tren no de frente, sino el tren completo, y ve aún nuestras decisiones en las cuales tenemos completa libertad. Dios tiene un plan para nuestra vida, pero nosotros somos hacedores de nuestro destino, de nuestra historia, de nuestras decisiones por completo. Entonces creo que son las dos. Dios tiene un propósito, pero cada uno de nosotros tiene libertad absoluta de elegir, de hacer y de deshacer nuestra vida como nos parece. Y en base a eso que decía, entonces yo te voy a hacer un preguntón. Este es un preguntón. Si nosotros tenemos libre albedrío, si no existe la reencarnación, y si solo venimos una vez a este mundo hasta que se termine, venga nos vamos. la parucía, la segunda venida del Espíritu Santo. ¿Por qué nace gente enferma? ¿Por qué nacen discapacidades grosas? ¿Por qué nacen chicos con anencefalia? ¿Por qué nacen personas con canalopatía? ¿Por qué a personas les toca tener la vida de Brad Pitt y a otra persona le toca tener una vida de mierda cuando solamente vienen una vez a este mundo y no van a reencarnar y no van a tener otra oportunidad y se acaba ahí? Lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, y entonces en la otra vida ellos fueron malos y por eso lo castigan ahora, o la próxima va a ser una buena. Entre paréntesis esa pregunta. El planteo de la reencarnación es esa, claro. Pero como ustedes no creen pero en como eso, no creemos en la reencarnación, la respuesta que abrazamos, de hecho hoy estamos, mi esposa, yo no pude ir, estamos entregando unas sillas de rueda, lo hicimos hace 2 semanas el evento y ahora es otro, a gente con discapacidad. Familias rotas, quebradas, aisladas socialmente porque no pueden ir con su hijo autista o con una encefalopatía. No hablo tanto de la patología puntual o del chico. No, de la realidad del dolor. Sino que sacando que una persona con discapacidad puede ser feliz, sacando, y debe ser feliz, sacando que el Estado la va a apoyar, la iglesia o lo que sea, pero muchas veces esas discapacidades no te permiten ser autoválido. Y si tu discapacidad es motriz, por ejemplo, o de la visual, o del habla, o de lo que sea. Yo, hace unos días estuve en Londres, viendo el Big Ben. Y hay un montón de personas que nacen ciegas y nunca van a poder. ¿Por qué yo sí tengo esa posibilidad y otro no, si solo hay una vida? Si yo respondiera esa pregunta porque tengo la razón, tendría un bestseller y no estaría hablando en este podcast. ¿Cómo que no? Estaría hablando después. Pero bueno. No, creo que tiene que ver con una realidad que se llama pecado. Es el mundo quebrado en el que vivimos. No estamos viviendo bajo las reglas de juego que Dios deseó desde el principio.
Andate al principio de la historia. Claro. Y el hombre y la mujer estaban con Dios, caminaban con Dios en una perfecta creación, estaban desnudos literalmente, y era parte, mirá la cara cómo se va, todos desnudos, y no pasaba nada, era parte de la normalidad. No, me pongo a pensar de lo machista que es el cuento bíblico del inicio, porque la mujer siempre tiene la culpa. ¿Viste que No, re pero la machista? mujer se encarga de echar la culpa a otro. Ah, bueno, Es la pero- realidad del ser humano. ¡No! Nos prenden fuego el podcast. El No, hombre no. dice, la mujer que me diste, y la mujer dice, la serpiente. Así que no es un tema de sexo, es un tema de la humanidad, de echar culpa a alguien. Alguien tiene la culpa. Alguien tiene la culpa. Tal Sí, cual. sí, sí. Pero vuelvo a eso, nunca fue el plan de Dios. El dolor, el sufrimiento, la maldad, hoy estamos libres a las leyes que Dios echó a rodar, de una humanidad quebrada y caída, donde hay un día donde todas las cosas van a ser hechas nuevas. Pero hoy hay muchas cosas debajo del sol que no tienen explicación para nuestra manera de ver el mundo quebrado y dolido. Aún la pregunta va a por qué a las personas buenas les pasan cosas malas. Sí. Y ni hablar de por qué a las personas malas les Les pasan pasan cosas cosas buenas. buenas, Eso es lo más claro. injusto. Porque de nuevo, vivimos en un mundo donde el pecado quebró la realidad de lo que Dios quería para la humanidad. Y hoy deberíamos preguntarnos, pero Dios no puede hacer que sanen, que salgan... Que es la pregunta que te harían todos. Es la pregunta lógica. Y la verdad es que ese es el punto donde no tenemos ninguna respuesta. Solo la soberanía de Dios. Que no tenemos idea por qué permite eso. Ni somos quienes para cuestionar. Aún Job se animó a cuestionar, a decir, ¿por qué me quitaste todo? Sí, Y es sí, un sí. libro donde le quitó pierde, de los pierde, hijos, pierde, de pierde, todo. pierde. Lo único que no le quitó a la esposa. Sí. Y hay que preguntarse por qué. Porque después le dio más hijos. Claro. En el libro Job, ¿viste? Le dice. Pero no hay pregunta. Y en un punto él dice, ¿quién soy yo para cuestionar al creador de todas las cosas? Y Dios le dice, ¿dónde estuviste vos cuando yo le puse nombre a las estrellas? ¿Dónde estabas vos? Contame. Charlemos de igual a igual, dale. ¿Dónde estabas? ¿Quién sos, diría? ¿Dónde estabas? Sí, para sí. que de verdad nos sentemos igual. Dijo, yo no soy nadie. Claro, le faltaba una banda de Sindor a Job. Un poquito. Sí. Pero de nuevo, creo que es de las preguntas más difíciles de responder desde el lugar del dolor. Pero aún así, la respuesta firme y contundente es, no fue el plan de Dios. Es la humanidad quebrada, caída, Claro. el pecado que se hizo real a partir de la caída del ser humano. Claro, pero un omnipresente, un omnipotente, como es Dios supuestamente, desde una perspectiva un poco más cientificista, sin fe, Ujú. sería, no, pero yo lo puedo cambiar. Lo tendría que cambiar. ¿Y hasta dónde lo cambia? Porque te cambia, ok, lo que para vos es grave, lo cambia. Claro. Pero ¿hasta dónde entonces se mete? Porque llegamos al punto donde entonces controla todo. Claro, pero es lo que dijiste al principio, hay libre albedrío. Capaz está controlando todo como él quiere. No, hay libre albedrío, pero digo, si corrige todos los errores, Sí. ponele, no hay personas con discapacidad, pero vas a encontrar otra injusticia. Pero se enfermó, ok, corrige, saca toda la enfermedad. ¿Qué Sí, otra los cosa? cánceres, no hablemos solo de discapacidad, cáncer, lo que sea. El La- fraude electoral, ok, no permite que haya fraude. ¿Y qué otra cosa? Y que me fue infiel, ok, no hay más infiel. Terminamos siendo, o sea, nos conectan a una máquina y nos dejan en estado vegetativo y se resuelve el problema. ¿Cuál es? El pecado del ser humano. O sea, pero Dios es Dios, pero nos dio la posibilidad de elegir cómo vivir, Claro. con las reglas que soltó. O sea, va a tener que corregir la gravedad, porque no me gusta estar... No, Dios creó leyes, hizo principios y los echó a rodar. Y hoy vivimos bajo esas condiciones. Claro, esto es como una bola de nieve Tal cual. que empezó a girar. Bueno, de hecho pasa. El hombre descubre cada vez más cosas, avanza y la humanidad sigue en decadencia. Sí, sí, O sea, por más progre que vos seas y todos los recursos que tenés a disposición y más descubrimientos científicos hay, el corazón del hombre sigue dándose contra una pared y vos decís, pero ¿cómo? ¿No Ojo, no hemos evolucionado 2000? Y yo creo que cada vez está peor, ¿no? Sí, es Ser humano en durísimo, general, sí. sí. Mirá la realidad de la cultura en los lugares que más te encanten. Vos que viajas mucho, tenés la posibilidad de mirar y te das cuenta de que somos una sociedad rota, cada vez más índice de suicidio. Y decís, no, pero ¿cómo si ahora eso te da lo que tanto buscabas? Y Bueno, no el está. otro día se suicidó un golfista de 30 años, campeón del PGA y todo, crack total, forrado en plata, todo, y se suicidó. Sí, en la realidad, yo que viajo mucho, aparte veo que todo se basa, todo, y más ahora lo ves en las redes, que está todo mucho más globalizado, Ujú. interés económico. Lo único que importa es que tengas las Black, tengas la Lambo y viajes por el mundo y seas mejor económica y de poder que otro. Ya cambió, es increíble cómo... Sí, sí, y los sí. chicos de 18, 20, hola, vivo en Dubai. Eso sueña. Eso es tremendo, sí. Bueno, qué loco que Jesús
apuntó justo a ese lugar, porque evidentemente el tema de dinero y poder son una historia en el corazón del hombre. Sí, sí. Y al flaco le dijo, mira, está bárbaro, pero si querés seguirme, desprendete de eso. Desprendete. Si hubiera sido pastor, quizá le hubiera dicho, traelo a la iglesia. Claro, sí, traelo. Digo, no, vendelo, dejalo, y entonces seguime, aprendé un camino diferente. ¿Qué significa la espiritualidad para vos? Para mí significa la base del poder seguir a Jesús. Es imposible vivir una vida cerca de Dios si no tenés una vida espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y creo que el cuerpo es lo que sostiene nuestra vida acá. El alma es lo que nos da data de lo que nos pasa y aún lo que nos permite sentir. Pero somos seres espirituales esencialmente. Yo creo que hay una vida más allá, en la eternidad, donde nuestro espíritu es el que fue creado por Dios y va a continuar. Pero es imposible conocer a Dios sin una vida espiritual. Y en un tiempo tan acelerado donde todo es rápido, todo es dinámico, vivir vida espiritual ya es casi tan difícil como vos decías. Otras religiones tienen un montón de normas. Quizá no tenés tantas normas en Occidente o en el cristianismo, pero hoy, para el tipo de cultura que vivimos, acelerada a 1000, con un celular que necesitas tenerlo, vivir una vida espiritual, hacer tiempo, vivir en un tiempo como este de tanta locura, una vida espiritual de sentarte a leer lo que Jesús dice, practicar lo que Jesús quiere, lo que Jesús dice es casi contracultural, es imposible. Entonces creo que la espiritualidad es el desafío de esta generación, poder encontrar a Dios y el desafío de una espiritualidad que va a dar orientada hacia Jesús. Hoy la gente le encanta la espiritualidad, está retrending, por donde la puedas encontrar. Pero el desafío de Jesús tiene que ver con llegar a ese lugar donde podamos conocerlo y experimentar la plenitud de lo que significa seguir a Jesús, que no es una vida pesada, aburrida, donde todo es no, sino una oportunidad de experimentar la verdadera vida, que para nosotros es la vida que Dios diseñó. El que no cree en Dios, elige tu propia aventura, como en el libro. Chao, claro. Ahí termina la historia. Yo tengo una última. Déjame hacer una porque después se me va a ir. Espera. Pensalo un segundo. Abrirle a Pablo y Rita, decirle que salgan las zapatillas. Gracias. Contaste un poco tu historia de cómo conociste tu propósito. Mencionaste también en cierto aspecto de que no fue una forma mística, pero sí que fuiste detectando y fuiste uniendo un montón de cabos. Y también hablaste del marketing de la iglesia en general. Y muchas veces en este marketing se ven un montón de cuestiones o reacciones anómalas o místicas de cómo el espíritu nos habla, todo. ¿Crees que hay formas en las que el espíritu o esta espiritualidad nos habla de una forma más mística? ¿Existen? Sí, absolutamente. ¿O solamente parte del marketing que muchas veces... Parte del circo. No, creo que existe. Obviamente, de nuevo, si somos seres espirituales, tiene que haber algo espiritual, necesariamente, si no somos computadoras. O sería simplemente emocionalismo, lo cual también hay mucho. En todo el mundo cristiano hay mucha emocionalidad donde se puede manipular gente. Pero creo que esencialmente Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, que tiene que ver con nuestra forma de pensar, que tiene que ver con nuestra forma de actuar, de hablar, de vivir, pero esencialmente espiritual, donde incluso hay una realidad espiritual del lado enemigo a Dios, que también es real y que a veces es más fácil creer de nuevo en tantas cosas que en decir, hay una realidad espiritual en los dos planos, en el plano de Dios y en el plano de Satanás, o poner el nombre que quieras ponerle, y eso absolutamente se vive. Creo que a veces se hace un exceso de eso, o sea, marketingizado mucho desde ese lado, pero sin vida espiritual es imposible. O sea, a los 30 años, cuando Jesús empezó su ministerio, pues no sé qué habrá hecho los 30 años anteriores, me encantaría saber. Claro, la vida no pública. La vida no pública, cuando empieza la vida pública, dice, y lleno del Espíritu Santo empezó a hacer todas estas cosas. Evidentemente, la esencia de una vida plena tiene que ver con una vida nutrida también en lo espiritual, que repercute, no es solo meditación, sino repercute en tu profesión, en tu manera de vivir tu paternidad y demás. Bueno, las bodas de Caná, sí. Ahí se hizo algo y era chiquito. El vino. Convirtió el vino, claro, pero no era tan chiquito. Bueno, era más chico que los 30. Sí. La vida no pública. Pero fue el primer milagro. Sí. Bueno, yo tengo una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. La última pregunta... Se prepara, ¿viste? Porque es picante. Viene... Esta está buena. Misil. ¿Existe prueba
científica, empírica, para decir que Dios existe? A ver, me encanta cuando dicen pruebas científicas, pues para que sea científico es estudiado en un ambiente controlado. Inductivo experimental. Y poder reproducirlo y demás. Y es interesante porque creemos en un montón de cosas, en Aristóteles, en Sócrates, y es imposible probarlo científicamente. Pero aún así son parte de nuestra vida. Entonces, es como tratar de comparar peras con manzanas. No hay forma de, vuelvo a decir desde una perspectiva personal, no hay forma de no creer cuando conoces un poco más de vos que sos médico, cómo es un cuerpo. Sí. No hay forma de mirar y decir, no, fuimos nosotros que nos generamos y creamos el sistema cardiovascular. No hay forma de no creer que hay una fuerza, un ser superior, Dios, o pon el nombre que quieras. A la hora de probarlo científicamente, ¿cómo lo probás? No, nosotros los que hacemos cientificismo lo probamos desde un punto de vista evolutivo. O sea, nosotros sabemos que había es la historia del huevo y la gallina, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya se sabe que estuvo primero, si el huevo y la gallina. Eso lo cuento en otro podcast. El próximo episodio. Sí, en el próximo episodio. Pero sí hay un planteo de decir, nosotros venimos de un primer organismo, uh-huh, y ese organismo fue creando o fue evolucionando a través de un montón a otros organismos. Que un poco lo que demostró Darwin en sus viajes con el tema de los pinzones, uh-huh, y todo lo que hizo sus estudios por América, en Galápagos, bueno, por todo el mundo. Entonces tenemos una explicación científica evolutivista del mono, del Homo sapiens, etc. Pero es interesante porque sí científica, pero no la podés controlar en un ambiente para hacer una prueba científica. No. Te das cuenta que es... Pero porque las pruebas científicas también evolucionaron. Hoy en día se prueba con otras herramientas que antes no había, pero antes era... El cientificismo antes era diferente al de ahora, pero era el cientificismo al fin. Uh-huh. Entonces yo lo que preguntaba era si había alguna prueba fehaciente como para demostración empírica de que Dios existe. Tal cual. Vuelvo a decirte, no. Si es traerlo a un ambiente controlado, donde puedes reproducir, imposible. Pero aun cuando trazás hasta el final de las pruebas científicas, sí, de que al principio hubo una, ¿cómo le dijiste? Un ser. Si te pones a pensar, un animal. Una fuerza. Un animal. Un animal, etcétera. Supuestamente nosotros hablamos de la teoría del Big Bang. Pero estás hablando de la evolución del ser humano, no del universo. Es que de ahí partió. Una vez que armamos el Big Bang y se fue armando todo el universo, después el propio planeta por decir un montón más, que ahora con teorías conspirativas, parece que este es el único planeta que existe, sí, y todo. No hay. Bueno, dentro de este planeta empezaron a haber animales primitivos que fueron evolucionando hasta los mamíferos y después hasta el humano, y pasamos de un Australopithecus a un Homo afarensis, a un Homo sapiens, a un Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros. Qué triste que seamos los más evolucionados, ¿no? Cuando, sí, si esto es la mayor parte de la evolución, decís, Dios mío, ¿qué quedó? Totalmente. Cuando te vas al punto más remoto de cualquier anti-Dios, de cualquier ateo científico puro, no puede explicar todavía que la nada produzca. No es posible. Claro. O sea, que la nada produzca algo, no existe ninguna prueba científica. Y ese es el punto donde, aunque no les guste, tenés que decir, ¿Dios? Causalidad. Sí. ¿Cómo se llama la causalidad? Vamos a poner otro nombre. Sí. Causalidad, pero ¿qué es eso? Bueno, creo que vas a seguir negando. No, vos. La unificación, falta el puente. Es como el eslabón perdido. Siguen encontrando, pero ninguno termina siendo el que une al humano con el homo. Claro, sí. Por eso, es más de lo mismo. Desde ese punto. Sí. Pero vuelvo a decir, de cualquiera que se niega a vivir la otra vía. Sí. Porque a veces requiere mucho más fe para encontrar ese eslabón perdido que simplemente mirar la historia, las pruebas, los lugares, los datos históricos, la cronología, etcétera, probados científicamente muchos de ellos, que reflejan que no tiene que ver solo con Dios, sino con el proceso de la humanidad y cómo Dios intervino en ese lugar. Si tuviéramos más tiempo, abro un vino. Eso sí, un vinito acá. El milagro de las bodas de Canaán. Sí, hago así, y aparecieron 3 vinos acá en la mesa y empezamos a charlar más picante. Bueno, café con leche por hoy fue suficiente. Se nos acaba el tiempo, la verdad que a mí me encantó, creo que pudimos cubrir algunas dudas y también hablar temas que son interesantes, más que nada enfocar la iglesia en general, como la iglesia como institución,
Y esto que dijiste de que hay fugas en la iglesia como institución, creo que está buenísimo. Y también un poco, vos tenés casi nuestra edad, bueno, casi. Casi, digamos casi, sí queda mejor. Sí. Darnos ese refresh de que todavía hay gente que esto lo hace con ganas y sin un conflicto de interés. Tal cual, también. tal cual. Pues está lleno de conflicto de interés en la religión. Que eso Sí, sí absolutamente. Sí, sí. Y es lo que ha dañado tanto el verdadero mensaje, como te digo. La religión siempre termina rompiendo cosas. Así que bueno, gracias por la oportunidad, gracias Denis, gracias queridos por este espacio. Para cada uno de los que por ahí estamos metidos en esto es una pasión, pero aún es una invitación. Y en algún momento, nada, cuando te des una vuelta, cuando estés acá más de 2 días seguidos en Mendoza, sí. Más que bienvenido para mirar una manera, de nuevo, siempre decimos una manera distinta de vivir la fe, que no tiene que ver con el dogmatismo, con los principios, con las formas del sí y el no, sino que tiene que ver con animarse a llegar a un espacio, a un lugar con todas las dudas. Siempre decimos, el mejor lugar para tener dudas es acá, en C3, porque Dios nos espanta de las dudas, no le complejizan tus pensamientos. Aparte en tu iglesia raros. tocan rock, me han contado, Sí, sí. que hay mucha fiesta. Se quejan de que es muy fuerte la Sí. música y demás. Pero es un espacio para descubrir la fe con la libertad de gente de toda raza, color, pensamientos y trasfondo sobre todo. Siempre decimos, no somos una iglesia perfecta, estamos llenos de personas fracturadas, quebradas, tramposas, como vos. La Así que mayoría de bienvenidos. la gente que va a la iglesia está roto. Es Claro, como uno. que lo admitan es otra historia. Obvio, totalmente. ¿Te Así animarías que- a cerrar con una pequeña oración? Claro que sí, claro que sí. ¿Te parece? Sí, sí. Y ya lo dijo, así que Le no sacó quedamos- el evangélico adentro. Dale. Oramos. Dios, gracias por este espacio. Gracias porque conocés nuestra vida, nuestra historia y decidiste intervenir en nuestra vida. Hoy te doy gracias por la vida de los chicos, por este podcast, por este espacio donde vale la pena hacerse preguntas de verdad y donde descubrir aún lo profundo de lo que somos y lo que tenemos. Bendecilos en cada proyecto que viene hacia adelante, bendecilos en los viajes, bendecí a Denis en sus proyectos y te damos gracias por este espacio. Te pido por todos los que en algún momento escucharán, para que aún puedan ser desafiados a hacerse preguntas relevantes, a entender que si acaso la vida que tenemos acá es todo lo que hay, bueno, entonces vale la pena direccionar hacia lo que de verdad importa, hacia lo que de verdad vale la pena y permanece. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos. Y después decía gracias. que no hablaba bien. Ahí en un político No. en cualquier momento. Político. Gracias por todo. Nos vemos Gracias. en el próximo episodio. Un abrazo. Político. Fin, piensa y crea.